Vamos a hacer la presentación de Luis. Luis Chacón de la Torre es licenciado en Ciencias Ambientales. Ejerce como técnico de medio ambiente en el Ayuntamiento de Valdepeñas, por si no lo conocéis, de otras veces. En 2023 presentó un libro en Manzanares, Los jubilados los carga el diablo, a beneficio de la Asociación contra el Cáncer. Hoy lo hace igualmente con el libro Bajo el campo de los mártires. El importe será donado a la Asociación contra el Cáncer, como otros muchos libros que tienes, ¿no? Infantiles y todo eso. Entonces, pues queremos agradecerle a él que se haya acordado de nosotros como otras veces. Tú ven siempre que quieras, que nosotros te vamos a recibir muy bien. Y nada, agradecer al Ayuntamiento de Manzanares por prestarnos la biblioteca municipal para este evento y ya os dejo que vosotros sabéis más de esto. Gracias. Que buenas tardes a todos, que muchas gracias por vuestra asistencia a los que estáis aquí, que es un honor volver a tener en la Biblioteca de Manzanares a Luis Chacón de la Torre, un escritor muy cercano, que él es de Valdepeñas. Además ha venido acompañado de su madre, de Juani, a la cual saludo, que es su primer fan, que reconoce el talento que tiene su hijo. Y como digo, un honor porque hoy nos presenta una novela que estoy segura que va a ser muy leída, pues porque tiene todos los ingredientes de que te atrape desde los primeros capítulos hasta el final. Mezcla la intriga y el suspense, que ya en sí es garantía de llegar a un público muy amplio que le gusta ese tipo de novela, y además lo hace con la novela histórica basada en la Orden de Calatrava, donde Manzanares ha pertenecido, y que tenemos la oportunidad de recrearlo cada primer fin de semana de octubre con las jornadas medievales. Y me parece muy interesante esta novela, presentarla aquí, Luis, aunque también sé que lo estás presentando en otras localidades. Y, como digo, creo que va a tener un gran éxito por esa identificación que podemos encontrar en ella y máximo conjugándolo con la intriga y el suspense que tanto nos gusta. Voy a hacer un recorrido literario de las obras que tiene Luis publicadas hasta el momento. Maripaz ha comentado algo de su biografía, porque él realmente no es un escritor profesional. Tú eres técnico de medio ambiente, trabajas como tal, licenciado en Ciencias Ambientales. En el Ayuntamiento de Valdepeñas, sí. ¿Verdad? Técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas, y que tiene como hobby, afición, escribir, y además así muy bien. Digamos que ya quisiste adentrarte en la escritura de libros cuando ganaste un premio. Lo tengo aquí. Ganaste el premio Félix Pardo de cuentos infantiles con la historia de Pepillo de la Torre, el pajarito que no sabía volar. Así es. Y los miembros del jurado te animaron a que siguieras escribiendo, porque por primera vez todos se habían puesto de acuerdo por unanimidad de que debía ser el ganador. En 2015 publica Las 7 vidas de Mawiwi, que es un cuento de gatos con divertidas ilustraciones que él mismo elabora y cuyos beneficios los dona a asociaciones con fines solidarios como ADAUM, Pueblos Sin Fronteras, Proyecto Lidia, Afibroval y Hermanas de la Natividad de María. En 2018 sale a la luz Dios mío, he perdido a mi abuela, otro libro de humor con alegres dibujos y cuyos beneficios destina a la Asociación Española contra el Cáncer. En 2020 publica Los jubilados los carga el diablo, que se presentó en Manzanares. Esta vez se dirige a un público adulto, un libro que tuvo mucha repercusión, que te llevó al programa de Castilla-La Mancha Televisión, con Ramón García, allí en el programa En Compañía lo presentaste. Y bueno, y no sé incluso si hay una anécdota. He podido leer que hay una anécdota en ese día del programa con el libro. Y aquí en Manzanares pues tuvo una recaudación que fue a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos en 2022 un nuevo libro en el que el autor habla de su vida cuando era pequeño, cuando era niño. Peripecias de un niño tiquismiquis 1. En este cuento repasa su infancia y las travesuras, ocurrencias y trastadas que hacía él siendo crío. Los beneficios los dona en esta ocasión a Cáritas y a la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Y en 2023 publica la continuación de sus vivencias
con el libro Peripecias de un niño tiquismiquis 2, donde se centra en lo que conocemos como la edad del pavo y narras tus aventuras en el instituto y luego en la universidad. Así es. Y bueno, pues este libro, los beneficios los destinas al proyecto Sueños de la Fundación Balsé y además es nominada a los premios Letrame 2024 en la categoría Biografía, lo que supone un reconocimiento para ti como autor. En 2024 reedita Dios mío, he perdido a mi abuela y le modifica el título, lo cambia por Dios mío, ¿dónde está mi abuela? Ya que había señoras que no lo compraban porque pensaban que trataba del fallecimiento de una anciana, cuando no es así, es lo contrario, es un libro para reír. Los beneficios de esta obra los dona a las Hermanas de la Natividad de María. En total, con su actividad literaria, ya son más de 8.000 euros los que Luis Chacón ha donado a entidades benéficas, asociaciones que tanto hacen por mejorar la vida de las personas y que, sin ninguna duda, dice mucho de él como escritor y de persona generosa. Y aquí, en 2024, tenemos tu último hijo, que es esta novela, como ya hemos hablado de ella, El campo de los mártires, una novela histórica de la que has tenido que documentarte y que, bueno, pues ya por no repetir lo que he dicho al principio, estoy convencida de que va a gustar muchísimo, como tus libros anteriores. Gracias. Así es que, Luis, te voy a dejar que hables ya de tu libro y si quieres te puedo hacer algunas preguntas, Sí. y así también te voy dando pie. Me parece bien, pero voy a contar la anécdota esa que has dicho, que es que me he atragantado yo solo, que soy estúpido. Que cuando ha dicho que me ocurrió una anécdota en el programa de En compañía de Ramón García, saben que allí va la gente mayor a buscar pareja. Bueno, pues a mí me presentaron al principio, en el inicio del programa. Pues bueno, al final del programa llamó una señora y dijo, pero yo quiero con el del principio, con el jovenzuelo, no con los viejos de después. Pero es que no he podido, me he ahogado. Ya está. Sí, me parece bien que me hagas preguntas. Bueno, pues Luis, yo creo que la primera pregunta va de suyo. Es una novela que sabemos que nos va a enganchar, pero me gustaría que explicaras de qué va la novela. Muy bien. Bueno, gracias por venir a todos los que estáis aquí. La novela es una ficción histórica, es decir, no es una novela histórica en sí, como algunos libros que narran hechos y bueno, van trazando la historia como ha sucedido. Yo no. Yo elaboro unos personajes y basándome en la Orden de Calatrava, desde sus inicios hasta principios del siglo XIII, pues mis personajes viven esos sucesos que se produjeron en la Orden de Calatrava. Su nacimiento, bueno, las batallas de Tolosa, de Alarcos, hasta que se trasladan a Calatrava la Nueva. Y no solo eso, sino que se alterna, son dos historias. Una historia en época actual, un equipo arqueológico descubre un cuerpo en unas excavaciones que hacen en Calatrava la Nueva. Este cuerpo no debería de estar allí, ni en las condiciones en las que se lo encuentran, y esto suscita mucha polémica. Entonces, esta historia real del equipo arqueológico, que podría ser en esta fecha actual, se va alternando con una historia de un calatravo, por unos legajos que encuentran en Toledo, y que son los que han dado lugar a esa excavación. Entonces, bueno, mantengo al lector muy entretenido, porque va saltando del siglo XII a la fecha actual, pero como bien has dicho, con mucha intriga. Eso he tenido amigos que me han insultado porque me han dicho que los he tenido hasta las 4 de la mañana durmiendo, o sea, leyendo, porque no podían dejar de leer. Entonces, bueno, eso es una buena venta. No lo digo yo porque lo quiero decir, sino que me lo ha dicho bastante gente. Entonces, en ese sentido sí que mantengo una intriga. Muy bien. Un suspense. Sí, para hacer una novela de contenido histórico te has documentado mucho, entiendo, y nos gustaría saber cómo ha sido ese proceso de documentarte. Pues arduo, me lo tomé como una oposición, como si tuviera que hacer una oposición, porque para abordar un libro histórico, obviamente no quería pasar por encima, quería rigurosidad, tanto en fechas como en eventos. Entonces estudié mucha historia, me documenté muchísimo. No solo en historia, también en arqueología, porque hay temas que toco de arqueología, en medicina, porque si se lo leen lo comprobarán, criminalística, bueno, varias materias. Me vi hasta ponencias de arqueología, que son muy densas. ¿Hay algún arqueólogo aquí? Mejor, porque digo, a ver si un libro menos que vendo.
Mira, que ver una ponencia por la tarde hay que tomarse un café cargado, pero hasta ese punto llegué de exactitud, de empaparme y ser muy riguroso. Así que sí, me estudié mucho. Sí, muy preparado. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir esta novela? Desde que empecé hasta que ya dije ya está terminada, 3 años. 1 año de estudio, básicamente, de empollar, y luego 2 años para llevarla al papel. Bueno, obviamente no han sido 2 años de escribir todos los días sin parar, sino que haces un primer borrador, paras, porque a mí me gusta dejarlo en... Yo hago la comparación cuando subes un monte. Cuando subes un monte y llegas a cierta altitud, te giras para contemplar el paisaje. Pues yo hago lo mismo cuando escribo. Termino un borrador y lo dejo reposar, porque es mejor luego cogerlo a lo mejor dentro de unos meses y volver a revisarlo, pero sí, en total 2 años de escritura. Muy bien, mucho tiempo. Sí. ¿Por qué la has titulado Bajo el campo de los mártires? Pues para explicarles el porqué del título y el porqué de la portada, aunque aquí ven una portada y aquí ven otra, el contenido es el mismo, pero es que esta es la primera edición y esta ya es la segunda, y he querido darle otro, como sobre todo por las cruces de Calatrava que salen. Esta es una foto de unas pinturas en la pared, creo, de la Orden de Calatrava. Para explicarlo voy a apagar la luz para que se vea bien la pantalla, si no te importa. Creo que deben ser aquellas de allí. ¿Esta de aquí? Ah, pues ya está. Perfecto. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues si me lo permite, voy a intentar ser breve. Pero para que comprendan el título y el porqué de Calatrava la Nueva, les voy a explicar un poquito cómo surge la Orden de Calatrava. Espero no aburrirles. ¿Conocen este castillo? Sí. Calatrava la Vieja, en Carrión. Bueno, aquí es donde se origina la Orden, pero la Orden no nació en ese castillo construida por ellos. El castillo de Calatrava lo construyen los omeyas, los árabes, en el siglo VIII después de Cristo. Es de origen musulmán y es un emplazamiento raro porque normalmente los castillos o las fortalezas se construían en promontorios para defenderse. Entonces, ¿por qué se construyó aquí Calatrava? Bueno, lo hicieron por los recursos hídricos de la zona. Por el norte, el río Guadiana les servía de margen de seguridad, es un río muy amplio. Y por el sur construyeron un foso de 750 metros de largo por 10 de profundidad y lo anegaban con el propio agua del Guadiana, ¿vale? Entonces estaban resguardados por agua, era difícil de asaltar. Incluso si lo asaltaban podían mantenerse. ¿Lo he apagado sin querer? Hola, ahora. Bueno, se oía bien de todas maneras. No, mejor, gracias. Se defendían con el agua, pero en época de asedio, porque se asediaba mucho en la Edad Media, tenían el río para abastecerse de agua, que lo hacían mediante... Bueno, esto es una foto aérea. El castillo está bastante derruido, pero aquí se aprecia muy bien la medina. Era una medina realmente, una ciudad fortificada, aunque se llamaba castillo. De hecho, Calatrava viene del árabe, que era Calat Raba. No sé si les suena esto. Significa castillo de Raba. Se ve que Raba era el primer dirigente de ese castillo. Le pusieron el nombre de ese. Lo que pasa es que la mala pronunciación castellana, si pronuncian Calat Raba muy deprisa, al final les sale Calatrava. En Calatrava disponían de corachas. A mí me gusta explicar esto porque es una cosa curiosa, aunque no tiene nada que ver con la historia. Pero las corachas eran estos apéndices que salen del perímetro principal del castillo. ¿Ven aquí unas norias? Bueno, esto es una recreación en maqueta. A día de hoy no queda ninguna coracha en pie. Calatrava disponía hasta de 4. Eran apéndices que salían de la muralla, a veces en terreno seco, en esta ocasión en terreno húmedo. ¿Por qué? Porque en época de asedio ellos podían no solo pescar, sino suministrarse con la noria de agua. En otras fortalezas las sitiaban, les agotaban los víveres y al final capitulaban. Bueno, pues Calatrava, los árabes, que siempre decimos que trajeron mucho a la península, y es verdad. Esta foto la pongo porque es de Buitrago de Lozoya, no es de Calatrava, ¿vale? Pero es que aquí se ve muy bien. El castillo está en lo alto del monte y mediante esta coracha llegaban al río. Y allí apostaban a un vigía o para pescar o para coger agua. Pues bien, esto es el siglo X en España. He dicho que Calatrava lo construye la dinastía omeya en el siglo VIII.
200 años más tarde, este es el mapa geopolítico de España o de Iberia en ese momento, con los reinos cristianos que están aguantando el envite musulmán, como vemos los condados catalanes, Aragón, Navarra, Castilla y León, y dominaban lo que era el califato omeya de Córdoba. Sin embargo, hay una guerra civil. Era un único imperio, el imperio musulmán, pero estalla una guerra civil por el poder y se divide el califato en 39 provincias, que son lo que conocemos los reinos de taifas. ¿Les suena esto del instituto? Nos tiene que sonar de instituto, si no, mal asunto, no atendíamos. Se constituyen 39 provincias. ¿Y qué ocurre cuando hay una ruptura del poder? Pues que hay una debilidad, un decaimiento. Si bien antes el imperio se defendía contra los cristianos, ahora cada provincia se defendía a sí misma. Esto dio lugar a un avance de los cristianos. Entonces, al defenderse cada uno y no haber esa unidad, los cristianos aprovechan la tesitura y en el 1085 Alfonso VI de León conquista Toledo. ¿Saben ustedes cuánto tiempo invirtió en esta conquista? 4 años. 4 años. Claro, una ciudad muy importante. Entonces, como he dicho antes, había formas de conquistar asaltando, bueno, con catapultas, con torres de asedio, pero otra forma de asaltar era reduciéndolos, manteniéndolos en su fortaleza, su ciudad, y agotándoles los víveres. Bueno, pues Alfonso VI tardó 4 años en conquistar Toledo. Sin embargo, cuando conquistan Toledo, los árabes, claro, ya temen. Dicen, bueno, una cosa es que nos estén comiendo terreno y otra cosa es que conquisten Toledo, que es una ciudad muy importante. Y entonces los árabes, como no se ponen de acuerdo entre ellos, estaban divididos en 39 provincias, llaman a una tribu de África para luchar por ellos, pues como unos mercenarios. Y llaman a los almorávides. ¿Les suena? Sí. Nos tiene que sonar. Los almorávides suben a la península, contratados por los emires musulmanes, y efectivamente empiezan a luchar contra los cristianos y los repliegan un poquito. ¿Pero qué pasa? Pues que los almorávides se rebelan contra los propios emires que los han contratado y empiezan a luchar contra ellos, porque ven la potencialidad de la península íbera. Esto da lugar a que 50 años más tarde suba otra tribu a la península, los almohades, les tiene que sonar también los almohades, luchan contra los almorávides y llegamos al siglo XII, a los almorávides los repliegan a la franja este, peninsular, y dominan el imperio musulmán. Ya más reducido, se llama el califato almohade o segundos reinos de taifas. Ya se ha conformado el reino de Portugal, como vemos, pero los reinos cristianos han ampliado sus fronteras, como he comentado antes. Es aquí en este momento donde entra Alfonso VII de Castilla, en una fecha muy importante, 1147. ¿Qué ocurre en esa fecha? ¿Alguien lo sabe? En el 1147 Alfonso VII de Castilla conquista Calatrava. Calatrava, como hemos visto en el mapa anterior, se encontraba más o menos aquí, en la D. Imagínense, para que hubiera cualquier ataque a esa fortaleza, ninguno. Las fronteras hispanas estaban muy al norte. Pero ya con las fronteras más al sur, Alfonso VII conquista Calatrava por 3 razones. Primero, porque era el paso de Córdoba a Toledo, obligado. Antes no era como ahora, que tenemos comarcales, autovías nacionales, autopistas de pago, de todo. Antes estaban las vías romanas y para transitar de un sitio a otro tenían prácticamente las veredas ya hechas. Bueno, pues controlaba el paso de Córdoba a Toledo. Quien controlaba Calatrava controlaba Almadén, las minas de mercurio. ¿El mercurio para qué se utiliza? Para extraer el oro. Era un activo muy importante. Se lo vendían incluso a los musulmanes. Aun estando en guerra, se les vendían el mercurio para extraer el oro. Y tercera razón, porque conquistando Calatrava ya no era Toledo la última ciudad frontera con el Islam. Ya bajaban la frontera y entonces era Calatrava la punta de lanza de los ejércitos cristianos. Esto les servía como sistema, por hacer un símil, como un sistema de alarma. Si caía Calatrava, les advertían ya en Toledo de que estaban atacando los musulmanes. Por estas 3 razones, Alfonso VII conquista Calatrava. Bueno, pues teniendo ya el baluarte en manos cristianas, lo dota con soldados, pero se dan cuenta de que no pueden defenderlo. ¿Por qué? Porque
están en la frontera con el Islam. Y si se dan cuenta, es un vértice, ¿verdad? Era el punto de ataque de los musulmanes. Pues 3 años después, Alfonso VII se lo da a una orden militar. ¿Saben a quién le da la orden, a quién les da Calatrava? Estoy haciendo muchas preguntas y no aciertan ninguna. Me ha dicho que sabían aquí mucho de la orden de Calatrava, pero... No, se lo ofrece a los templarios. A los templarios. Era una orden militar que ya venía de luchar en Tierra Santa, estaban acostumbrados a lidiar con los musulmanes, no les era una empresa ajena. Así que se la dan a los templarios, porque veían que ellos eran incapaces. Sin embargo, los templarios, al cabo de 7 años, le devuelven las llaves al rey y le dicen, nos vamos, que aquí no hay quien aguante. ¿Por qué? Porque no paraban de sufrir asedios, de sufrir emboscadas, de sufrir ataques. O sea, para que los templarios se fueran de allí, ¿cómo estarían? Pues, bueno, ya gobernaba Sancho III. Entonces Sancho III dice, bueno, como yo no puedo apostar allí soldados nuestros porque no son capaces, serían funcionarios. Serían ya fijos, no hacían bien su trabajo. Es una broma ya que, bueno, dentro de la seriedad y del rigor. Sancho III lo ofrece a quien la quiera, Calatrava. ¿Por qué? Porque ni sus propios soldados la pueden defender. Los templarios la han abandonado, la mejor orden militar, religioso-militar que existe. ¿Qué hace? La ofrece libremente para el que la quiera y que saque todos los beneficios que quiera. Pues bien, ¿saben quién tomó al final Calatrava? Pues ningún soldado, ningún noble, un fraile. Fray Raimundo de Fitero. ¿Les suena el nombre? Fray Raimundo de Fitero se llamaba así porque era el abad de un monasterio en Navarra, el monasterio de Fitero, y de ahí el nombre. Este monarca, convencido por un monje suyo que fue soldado anteriormente, bueno, pues le convenció, se presentó ante el rey, a Sancho III. Aquí vemos una fotografía de la época. Esto es broma, no es una fotografía de la época, es una pintura. Bueno, pues allí se presentó Fray Raimundo, ante la sorpresa de toda la nobleza, obviamente, de toda la corte, porque nadie quería Calatrava, pero allí se presentó el monje y dijo que él tomaba el testigo. Como no tenía nadie más, Sancho, pues se lo concede. Así que Raimundo se vuelve a Navarra, empieza a convencer a mucha gente allí para defender Calatrava, no solo para defenderla, no solo convence a soldados, también artesanos, campesinos, gente de oficios, con el fin de colonizar, no solo de llegar allí y defender con nombres de armas. También le ayuda al arzobispo de Toledo, aquí me estoy adelantando, concediendo indulgencias, porque antes con las indulgencias sacaban reos de las prisiones, les conmutaban penas si luchaban por la cristiandad. Bueno, pues en definitiva reunió a 20.000 personas. A 20.000 personas, y se presenta allí en Calatrava con 20.000 personas. ¿Qué pasó con los musulmanes cuando vieron este contingente? Pues que dejaron de asediar Calatrava. Claro, estaban acostumbrados a ver allí 50 soldados o 50 templarios y de repente se encuentran toda la llanura, el castillo, porque no era solo el castillo, la fortaleza, eran también los campos aledaños. Pues con 20.000 personas allí dejaron de asediar Calatrava. Así que fue tal el éxito de esta empresa y fue tal la notoriedad en Hispania o en Iberia de este logro que Fray Raimundo decidió fundar una orden de caballería. Este es el inicio de la orden de Calatrava. ¿Por qué? Porque le puso el nombre a la orden de la plaza que estaban defendiendo de Calatrava. En honor a los templarios se asemejó a ellos, tomaron su norma, aunque dependían del cister, porque la orden de este abad dependía del cister que proceden de Francia. Sin embargo, se basan en los templarios, porque es el ejemplo que ellos tienen como orden de caballería. Y como una nueva orden tenían que buscar unos colores. Se cogen un hábito blanco, que era el que llevaban los templarios, y también se ponen una cruz, en este caso una cruz griega. Y aquí os voy a hacer una pregunta de examen también, para comprobar vuestro nivel de conocimientos. Levantar la mano según pregunte. ¿Qué cruz eligió Raimundo para su orden? ¿La cruz A, la cruz B o la cruz C? No os habéis mojado ninguno, nadie ha levantado los brazos. Aquí con más miedo que la A. Muy bien. En algunas localidades han dicho la C y les he puesto un 0 a todos. Eligieron la A. Sí.
Una cruz griega sencilla y negra. Con el tiempo añadieron las flores de lis en las puntas y con el tiempo cambiaron el negro al rojo en honor a los caballeros caídos en batalla. Pero de esto hablaré más adelante. Así que la cruz inicial es la cruz sencilla, la cruz A, exactamente. Bueno, aquí tenemos un caballero como vestía ya con los colores cambiados en el siglo XVI. Pues bien, Calatrava está controlada por freires, se llaman freires a los que pertenecen a una orden religioso-militar, sean soldados o monjes. No es que, porque yo al principio cuando también estudié las órdenes de caballería pensaba que eran monjes soldados, o así nos lo han enseñado. No, estaban los monjes y por otro lado estaban los soldados. Lo que pasa es que los soldados tenían que cumplir unas normas, unas reglas que se llamaban de obediencia, castidad y pobreza. Entonces, bueno, parecían un poco como monjes, pero estaban separados, eran estamentos separados. Pues bien, Calatrava vive una relativa calma, con tanta gente allí apostada. Sin embargo, en el 1195 ocurre algo. Y es que el arzobispo de Toledo toma sus ejércitos, porque antes los arzobispos tenían sus ejércitos. No son como los arzobispos de ahora, fíjense el cambio. Tenían sus ejércitos. Bueno, pues estando en un periodo de paz, ya gobernaba Alfonso VIII, por cierto, en Castilla, y se firmaban periodos de paz, se firmaban treguas. Bueno, pues en este momento de paz, el arzobispo de Toledo asalta varios asentamientos musulmanes, rompe la tregua. Así que los musulmanes convocan batalla. Y entonces los convocan en el 1195 para luchar en Alarcos. ¿Les suena la batalla de Alarcos? Muy bien. Pues se citan en Alarcos. Alfonso VIII lidera las huestes cristianas. Las huestes se componían de todos los ejércitos cristianos. También venían de Europa. También venían las órdenes militares, los teutónicos, los hospitalarios, los templarios, la orden de Calatrava, todos iban a luchar. Sin embargo, cuando se produce la batalla, Alfonso VIII no espera a dos ejércitos, al ejército leonés y navarro, y pierde en Tolosa. Dicen los historiadores que porque él quería la gloria de la victoria. Pero yo creo que es que atacaron los musulmanes y no le dio tiempo, y tuvo que reaccionar, porque ¿quién empieza una batalla sin dos ejércitos tan grandes? Así que se perdió Alarcos. ¿Qué ocurrió con la pérdida de Alarcos? Pues que los musulmanes, aprovechando la inercia vencedora, empezaron a reconquistar castillos, aldeas, poblaciones cristianas. ¿Y cuál era la población cristiana que estaba más al sur? Calatrava. Así que asaltan Calatrava, pasan a cuchillo a todos sus habitantes. Se escapan unos pocos calatravos. Unos se van a unos castillos que pertenecían a la orden y un valeroso grupo de pequeños calatravos se adentra en tierras musulmanas y van al castillo de Salvatierra. ¿Les suena ese castillo? Que está enfrente del castillo de Calatrava la Nueva. Vale, es este castillo, está en ruinas. Realmente, a día de hoy es esto. Bueno, me he permitido una imagen en 3D de una reconstrucción del castillo. Era esto Salvatierra, que son 4 piedras, fíjense lo que es y lo que era Salvatierra. Bueno, pues este pequeño grupo de calatravos se va a Salvatierra, la toma el castillo y se hace fuerte allí. Y allí se cambian el nombre y se pasan a llamarse la Orden de Salvatierra. Así que desde el 1195, que es cuando caen en Alarcos, hasta el 1211, la Orden de Calatrava pasa a llamarse así. Sin embargo, en el 1212 ocurre algo, y es que Alfonso VIII, herido en su orgullo porque había perdido una batalla muy importante, en Europa se le conocía por haber perdido contra los musulmanes, bueno, pues convoca otra batalla contra el imperio musulmán. Le vuelve a ayudar el Papa, le vuelven a ayudar los arzobispos, vienen todos los cristianos de Europa, vienen otra vez las órdenes militares y se convocan en Tolosa para luchar. Sin embargo, Alfonso VIII, para no cometer el error anterior, es decir, de ir a luchar sin todos los ejércitos que iban a apoyarle, decide esperarlos en Toledo, los convoca a todos en Toledo. Así que una vez reunidos todos allí, bajan hacia el sur. ¿Y qué se encuentran al bajar hacia el sur? Pues se topan otra vez con Calatrava, que había caído en manos musulmanas. Así que cuando los musulmanes que estaban apostados en Calatrava ven llegar el ejército inmenso, un inmenso ejército cristiano, se van, abandonan Calatrava. Así recupera otra vez los cristianos y los calatravos recuperan otra vez su sede.
Porque mucha gente se piensa que la recuperan después de Tolosa, pero no, la recuperan antes, cuando los ejércitos se van desplazando hacia el sur. Pues bien, recuperan Calatrava, se le devuelve a los calatravos, siguen hacia Tolosa y allí combaten con los musulmanes y los vencen esta vez. Esta vez sí los vencen. Estuvo, por lo visto, según los escritos y los relatos de la época, estuvo la batalla muy en equilibrio, pudo haberse decantado por un lado y por otro, pero a Alfonso VIII, rompiendo todos los moldes de estrategia militar, les dijo que fueran con todo. No sé si les suena, aquí morimos todos. ¿Les suena esta frase? Bueno, es la frase que soltó Alfonso VIII. Así queda deslucido, así decirlo yo. Aquí, pero dijo, aquí morimos todos. Incitando a todos los reyes a que fueran con todo lo mejor que tuvieran en sus ejércitos para luchar. Bueno, pues al final tuvo suerte. Se decantó la balanza por los cristianos y ganaron en Tolosa. Y tal y como hicieron los musulmanes cuando ganaron en Alarcos, que aprovecharon que estaban con esa inercia vencedora, pues los cristianos hacen lo mismo. Y Alfonso VIII, teniendo a todo el ejército reunido, empieza a reconquistar otra vez plazas musulmanas. En esa reconquista de ciudades y castillos y aldeas se topan con este castillo. ¿Lo conocen? Es Calatrava la Nueva. Vale. En su momento se llamaba Castillo de Dueñas. Todavía no se llamaba Calatrava la Nueva. Y el Castillo de Dueñas, se voy a hacer un zoom, en realidad era solo esto, lo que estoy remarcando yo con el ratón. Era un castillo y 4 torres. Pues bien, recuperan Dueñas, se lo da a los calatravos, porque curiosamente era de ellos, lo habían comprado por 1000 maravedíes hacía ya unos años, así que se lo devuelve a los calatravos. Y los calatravos ven aquí una oportunidad y deciden reconstruirlo y ampliarlo. ¿Saben a quiénes contrataron para la reconstrucción? No contrataron a nadie, a los presos almohades, a los presos moros. Hoy día dices moro y te miran mal, pero como estoy en un enclave histórico, en su momento se decía moro, pues yo lo utilizo. Bueno, pues utilizan a los propios presos musulmanes para reconstruir y ampliar Calatrava. Y entonces de esta fortaleza de 4 torres, nada más y un castillo, es lo que conocemos hoy día. Construyen la iglesia, el refectorio, el molino, la tahona, la sala capitular, el convento, en fin, todo lo que si hoy visitamos Calatrava, todo lo que hay allí, reconstruyen todo esto. ¿Por qué lo hacen? Porque estaban teniendo ya problemas en Carrión, en Calatrava la Nueva, por problemas de humedad, paludismo. Palus viene del latín, de estanque, agua estancada. Entonces estaban teniendo problemas de humedad en Calatrava, estaban ya pensando en un cambio de sede. Cuando recuperan este castillo, dicen, pues aquí es donde nos podemos venir, aquí no hay problemas de humedad. Hemos ganado en Tolosa, hay que bajar las fronteras, ya no nos sirve Carrión. Ahora Calatrava la Nueva es el último punto con el Imperio musulmán. Pues se trasladan aquí. Cuando se trasladan en 1217, es decir, tardan 5 años en más o menos adecuar el castillo para el cambio, se trasladan en 1217 y con ello no solo se traen a su patrona, la Virgen de los Mártires, a la que le construyen una capilla, que es esta de aquí, sino que también trasladan las osamentas de los caballeros caídos en batalla, ¿vale? Y los entierran aquí. Este camposanto exterior, ¿lo conocen? ¿Han visitado Calatrava la Nueva? ¿Vale? Pues esta zona de cipreses en realidad es el camposanto exterior y ahí es donde trasladan las osamentas de Calatrava la Vieja. Y se llama el Campo de los Mártires. Por eso el título, Bajo el Campo de los Mártires, porque aquí es donde mi equipo arqueológico descubre ese cuerpo. Así que esta es la pequeña historia que les quería contar. Espero no haberles aburrido. Creo que necesitaba esa explicación para que comprendieran un poco el título. Fue entonces cuando se trasladaron de sede que a Calatrava le pusieron la Vieja y a Dueñas lo llamaron Calatrava la Nueva. Muy bien. Espero que haya sido interesante.